Hallar analíticamente las componentes polares, módulo y ángulo con el eje horizontal X del vector C, el cual es la suma de los vectores A y B. En el primer inciso tenemos el vector A, que es el menos 3, 2, y el vector B, que es el menos 2, 5. Recordemos que para hacer una suma de dos vectores hay que sumar coordenada a coordenada, es decir, sumar las coordenadas X de los vectores y las coordenadas Y de los vectores. En este caso, el vector C nos queda menos 3, menos 2, que son las coordenadas X del vector A y B sumadas, y 2 más 5, que son las coordenadas Y de los vectores A y B sumadas. Entonces el vector C nos queda en menos 5, 7. Una vez que hallamos el vector C, ahora hay que calcular las componentes polares de ese vector. Las componentes polares son el módulo y el ángulo. Para calcular el módulo hay que acordarse de la fórmula de Pitágoras, es decir que el módulo de un vector al cuadrado es igual a la componente x de ese vector al cuadrado más la componente y de ese vector al cuadrado. En este caso, el módulo del vector c al cuadrado nos queda menos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Resolviendo los cuadrados, nos queda que el módulo del vector c al cuadrado es igual a 25 más 49. Esa suma es igual a 74, entonces el módulo del vector c al cuadrado es igual a 74. Luego, pasando el exponente 2 hacia el otro lado del igual como raíz cuadrada, queda que el módulo del vector c es igual a la raíz cuadrada de 74, y eso es igual a 8,6. Para calcular el ángulo del vector c, hay que usar la fórmula del arco tangente de la coordenada y del vector sobre la coordenada x del vector. En este caso nos queda que el ángulo es igual al arco tangente de 7 sobre menos 5. Si uno en la calculadora hace eso, le queda en realidad que el ángulo es igual a menos 54,46. A eso hay que sumarle 180, y entonces queda que el ángulo del vector c es igual a 125,5 grados. En el inciso B tenemos que el vector A es el 1 menos 1,732 y el vector B es el 1 menos 1,732 también. Busquemos la suma de esos dos vectores para hallar el vector C, sumando las coordenadas X y las coordenadas Y. Entonces el vector C nos queda 2 menos 3,464. Buscando el módulo del vector C, nos queda que el módulo del vector C al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más menos 3,464 al cuadrado. Eso, resolviendo los cuadrados, queda que el módulo de C al cuadrado es igual a 4 más 12. Y eso es igual a 16. Entonces, pasando el exponente 2 hacia el otro lado del igual, nos queda que el módulo de C es igual a 4. Y para calcular el módulo del ángulo, hacemos el arco tangente de la coordenada Y del vector C sobre la coordenada X del vector C. Y eso, haciéndolo en la calculadora, queda que nos queda un ángulo de menos 60 grados. En el inciso C tenemos el vector A, que es el menos 2, menos 4, y el vector B, que es el 2, 4. Hacemos como veníamos haciendo antes, sumando las coordenadas para encontrar las coordenadas del vector C, y nos queda el vector 0, 0, es decir, el vector nulo. Y el vector nulo tiene como módulo 0, ya que no tiene longitud ese vector, y entonces como ángulo también es 0, ya que el vector nulo, digamos, tiene longitud 0 y su ángulo es 0 también. En el inciso D tenemos el vector A, que es igual a 0 menos 2, y el vector B, que es el menos 2, 0.
Sumando las coordenadas x e y de los vectores, queda que el vector c es el menos 2, menos 2. Para calcular el módulo, elevamos las componentes x e y al cuadrado y despejamos el cuadrado del módulo del vector c. Entonces nos queda que el módulo del vector c al cuadrado es igual a 4 más 4, y eso es igual a 8. Pasamos el exponente 2 hacia el otro lado, entonces queda que el módulo del vector c es igual a la raíz de 8, y eso es aproximadamente 2,8. Y el módulo el ángulo del vector c en este caso es un ángulo de 45 grados. Las últimas componentes que tenemos que calcular son las componentes del vector c, el cual es la suma de los vectores 2, 2 y menos 2, 2. Sumando las coordenadas de esos dos vectores, queda que el vector suma, es decir, el vector c, es el 0, 4. Y luego, para calcular las componentes polares, hice exactamente lo mismo que hice en los ejercicios anteriores, en los incisos anteriores. Elevé el módulo al cuadrado y lo igualé a la suma de los cuadrados de las componentes x e y. Entonces, el módulo del vector c al cuadrado queda igual a 16. Pasando el exponente 2, queda que el módulo del vector c es igual a raíz de 16 y eso es igual a 4. Y por último, el módulo del vector c queda igual a 90 grados.